controles técnicos. Bueno, buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Pues les enviamos un saludo desde la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 en Hidalgo, para darles la bienvenida a todas y todos a esta octava sesión de nuestro seminario, Seminario Internacional de Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Esta vez tenemos la presencia de un profesor, un maestro muy estimado, de allá de la zona de Aguasteca, del estado de Hidalgo. Pues Tehuantinica, Icapaquilistli, Pampanican, Iningüey, Temachtiani, profesor Onésimo Francisco Procopio, Inin Temachtiani, Nicantequititi, Iwan, Mo Isla, Mo Moixpancinco, Motequetiti, Motocayotia, importancia de la lengua nacional y de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero antes de iniciar con esta sesión, pues le cedo el uso de la voz y la palabra a la doctora Dalia Peña. Antes, nuestra directora general, la doctora Marisol Vite Vargas, se disculpa por no estar con nosotros, está teniendo otra reunión que está precisamente a esta misma hora. Ahora sí, doctora Dalia, adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Raúl. Pues es un gusto nuevamente encontrarnos el día de hoy, como cada 2 jueves, cada mes tenemos 2 sesiones y hoy tenemos el honor de tener aquí al maestro Onésimo Francisco. Le agradecemos muchísimo, maestro Francisco, que haya aceptado la invitación para compartir con nosotros todo el conocimiento y la experiencia que tiene con la lengua nacional náhuatl. Bienvenido sea nuevamente. Gracias. Toscamati. Pues mientras Ocamati, Hueyite Mashani Dalia, Iwan Inashkan, Topantin, Icapaquilistli, Nicantisto, que maestro Temashani, Onésimo Francisco. Temashani, pues Shipano, Macamanali. Toscamatimia knuchi akenicuanti nama imutlaneski en Gualasanicani, Mechascamatilia knuchi noyolo, del moneki matojuanti titilica totlastol, dende Chcahuilteque, Tuhueitatawa, tenicatojuanti, ti camanalua, ti guatoquia, tenequisquia, ken tojuanti titequihuia, ken tojuanti techmachtique, tiquinyaganase, Pipil Momachtiani, Wes Momachtiani, Guanucha, Kenicuanti, Tequichigua y Camomachtiani. Gracias por la invitación. Considero que esto es muy importante en nuestra lengua, náhuatl, y bueno, pues así como nuestros padres nos las inculcaron a nosotros, así con todos los saberes milenarios que contempla cada una de las lenguas nacionales que tenemos en nuestros pueblos, que también así nosotros podamos formar a nuestros alumnos, principalmente aquellos que son profesionistas y que están formando alumnos desde el nivel inicial hasta el nivel superior, ¿no? Entonces, quedo con ustedes para poder iniciar esta ponencia. Sí, maestro, le agradecemos mucho. Antes de iniciar, voy a leer brevemente una reseña curricular del maestro. Raúl, ¿querías comentar algo? No, adelante. Gracias. La verdad que el maestro tiene mucha experiencia con la lengua náhuatl. El maestro Onésimo Francisco Procopio nace un 14 de febrero de 1974 en Chicontepec, Veracruz. Actualmente, pues, él está viviendo en Atlapesco, Hidalgo.
Tiene estudios de licenciatura en educación indígena, maestría internacional en investigación educativa, la hizo en La Habana, Cuba. También tiene la maestría en práctica educativa y el maestro tiene 5 certificaciones en competencia laboral. Él ha realizado diversas actividades de fortalecimiento de la lengua náhuatl, ha tenido la responsabilidad de difundir la lengua y la cultura náhuatl a través de la radio, por lo que ha trabajado en las siguientes radios. Ha trabajado en Radio X Hidalgo como vocero huasteco, en la 101.1 FM de Radio Orizatlán, perdón, Radio Digital, Wake Up Radio, Radio Hits, es fundador de las radios 103.1 y 103.7. Ha participado como intérprete en más de 250 audiencias de 2016 a la fecha en los ámbitos de justicia tradicional, familiar y el nuevo sistema de justicia. Y bueno, también es traductor de textos en lengua náhuatl de la Huasteca, entre los que se pueden destacar el himno al Estado de Hidalgo, la Constitución Política del Estado de Hidalgo, leyes, acuerdos y reglamentos del Tribunal e Instituto Estatal Electoral y Federal, y bueno, de otras dependencias gubernamentales también, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismos indigenistas, salud y educación. Él es escritor de textos y poesía en lengua náhuatl y compositor de música. Actualmente incursiona como actor, guionista y productor del nuevo cine mexicano. Bueno, nada más una breve, de verdad, reseña de toda la experiencia que tiene el maestro Onésimo. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias, maestro, por compartir con nosotros, con este seminario, toda esta experiencia que tiene con la lengua náhuatl. Gracias, doctor Raúl. Pues Tlazocamati, Tamashtiani, pues Mashipano igual, Macamanali, Motequititi. Tascamatimiac. Bien, vamos a iniciar esta charla. Es más que un seminario, una conferencia, es una charla en la cual vamos a precisar algunos puntos fundamentales de nuestra lengua. Lo voy a hacer con todo respeto en español, debido a que la mayor parte de ustedes domina más esta lengua, ¿no? Entonces, importancia de la lengua nacional en los procesos de enseñanza y aprendizaje es el nombre al cual hemos titulado esta ponencia, ¿no? Entendiendo que una lengua nacional, según la reforma a nuestra constitución política, pasamos de ser lenguas indígenas a ser lenguas nacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ¿cuál es la intención de esta charla? Bueno, primeramente es que nosotros podamos sensibilizarnos, primeramente nosotros sensibilizarnos y el poder en su momento entender el gran bagaje cultural que tenemos nosotros y así a su vez poder llevarlo a la práctica, ¿no? A esa escuela. Yo sé que más de uno de ustedes habla una lengua indígena, sí, quizás sí lo habla en casa con sus familiares. Sin embargo, al estar ante la sociedad, ante sus compañeros, ante una institución, como que de repente esas prácticas lingüísticas se quedan atrás, no relegadas, ¿no? Entonces, en la diapositiva 2 comparto esta intención, ¿no? De esta charla, ¿no? Sensibilizarnos. ¿Para qué? Para que nosotros en su momento podamos diseñar, gestionar y evaluar estrategias inclusivas, interculturales, que tengan que ver con esta situación de cómo nuestros alumnos interactúan con la lengua. Recuerden que quienes somos hablantes de una lengua indígena, cuando se nos cuestiona en español o en una lengua ajena a la nuestra, tardamos un poco en responder, pero esa respuesta tardía es asertiva. Pero para que sea asertiva tenemos que tener los tiempos requeridos para ello. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros primero, si me dicen algo en español, lo traduzco, lo transpolo a mi cosmovisión, a mi lengua, posteriormente busco una respuesta en mi lengua y la traduzco para poderla compartir posteriormente en el español o en la lengua que sea. Por eso es la tardanza que tenemos en ocasiones en responder. Bien, vamos a hacer un muy breve pasaje de cómo se habla, cuántas lenguas se hablan en el mundo. Bueno, en el mundo se hablan alrededor de 8,324 lenguas, sí, registradas, ¿no? Principalmente indígenas, de las cuales más de casi 7,000
están todavía están activos, ¿no? Pero tenemos números rojos. 3.500 lenguas están en peligro de extinción. Si nosotros hacemos una sumatoria entre las lenguas que están en peligro de extinción y las activas, podemos ver que rebasamos las 8.000, ¿no? Bueno, en nuestro país, al igual, hablamos 68, dicen muchos, 69, sin embargo, los últimos datos dicen que son 66 las lenguas activas, ¿sí? Que pertenecen a 11 raíces lingüísticas y que se hablan por casi 7.36 millones de personas indígenas existen en el mundo, ¿no? E independientemente que en nuestro país tengamos este gran bagaje cultural. Voy a precisar el estado de Hidalgo, no por hacer más a los otros estados, sin embargo, en el estado de Hidalgo se hablan tres lenguas indígenas con mayor número de hablantes, que son el otomí, el tepehua, el náhuatl. Aquí hay un otomí que por cuestiones de acuerdos de los otomí, se habla ñañú, ¿no? Por la cuestión de el término despectivo que existe. Sin embargo, se cree que también hay lengua maya en nuestro estado, los estudios así nos dicen, y otras lenguas más que tenemos, ¿no? Independientemente de las variantes lingüísticas que tiene. Tan solo en la Huasteca, el náhuatl tiene 12 variantes lingüísticas, ¿sí? En el estado, siguiente diapositiva, gracias. En el estado de Hidalgo vemos el porcentaje, esto es lo que se compartió en el Día Internacional de las Lenguas Indígenas, esto es lo que compartió la Dirección de Pueblos Indígenas, nos hablan del porcentaje de lenguas, el 54% de los pobladores del estado de Hidalgo hablan la lengua náhuatl, tenemos ahí al ñañú, que se habla un 33.5%, y los números que tenemos, ¿no? Son 362,629 personas que hablan lenguas indígenas tan solo en nuestro estado de Hidalgo. Vamos a un dato curioso. La siguiente diapositiva nos muestra cómo está la geografía educativa en nuestro estado de Hidalgo. Fíjense bien, nada más, tenemos un total de 8.532 escuelas, instituciones, independientemente que sean del nivel inicial a educación superior, que sean públicas o privadas, ¿sí? Bueno, en ese sentido podemos ver que hay una gran cantidad de escuelas, mismas que están inmersas en comunidades indígenas. Vemos en educación inicial de las 167 instituciones que existen de educación inicial, 105 están enclavadas en comunidades indígenas. Son las que pertenecen a educación inicial indígena. Sin embargo, las maestras que me acompañan aquí de educación indígena en nivel inicial saben que educación inicial en escuelas generales o particulares también pertenecen a comunidades indígenas o también están asentadas en comunidades indígenas. En cuanto a preescolar, hay 3.052 escuelas de educación preescolar, de las cuales 376 son de educación indígena, preescolar indígena, ¿sí? Primaria indígena tenemos 3.176 escuelas de primaria indígena, de las cuales 598 son de educación primaria indígena. Tan solo aquí en la Huasteca, para los que son de primarias generales, saben que las comunidades más cercanas a las carreteras, ¿sí? Que son indígenas, imparten clases docentes de primarias generales. Luego entonces, si soy de primaria general, no hablo una lengua indígena, ¿cómo me hago entender? ¿Cómo doy mi clase con los alumnos, no? Bueno, en secundarias, independientemente que sean técnicas, secundarias generales o telesecundarias, tenemos 1.373 escuelas en el estado de Hidalgo. 760, ¿sí? Están enclavadas en comunidades indígenas. En
Nivel educación superior. Tenemos 560 en educación media superior. Esto tiene que ver con bachilleratos, bachilleratos tecnológicos, telebachilleratos, COBAI, CECITS. La mayor parte de la gente que asista a estas instituciones son de comunidades indígenas, que se vienen en ocasiones a las ciudades a tratar de superarse. En educación superior tenemos nosotros 199, casi 200 instituciones que imparten clases en educación superior, de las cuales 9 son normales. 9 son formadoras de maestros y se hacen llamar escuelas normales interculturales. Tenemos también licenciaturas y otras universidades como son la UPN, que también tiene un rubro intercultural. Luego entonces, ¿qué estamos haciendo para poder nosotros impartir una clase que tenga relación con la cosmogonía, con la cosmovisión de las personas que son nuestros alumnos, ¿no? Bueno, el dato lo pueden ustedes encontrar en la liga que les comparto ahí en esta diapositiva. Ahí está el dato estadístico de estas instituciones, número de maestros, número de alumnos que tienen entre hombres y mujeres, ¿no? Siguiente diapositiva, gracias. Voy a hacer aquí nada más una precisión. Fíjense nada más qué pasa con nuestros alumnos. Si puede usted presentar a la diapositiva, por favor, para que vayan saliendo los datos. ¿Qué pasaría si yo les hablo en náhuatl? Namatimu machtis en náhuatl, toli que ni catzamultuat la pogualis. Tipo guase, se dice 1. Clic, ome, 2. Eyi, 3. Nahui, 4. Macuili, 5. Chicuase, Chicome, Chicuelli, Chicnahui, Matlactli, Guanama, Titecuise Guan, Matlactli Guanse, Matlactli Guan Ome, Matlactli Guan Eyi, sería 13, Matlactli Guanahui, serían 14, y Cachtoli, seríamos con Cachtoli. Zampaticompahuise, Cachtoli Guanse, 16, Cachtoli Guan Ome, 17, Cachtoli Guan Eyi y Cachtoli Guanahui, 19. Si no hubiese utilizado, gracias, si no hubiese utilizado yo el español para poder ir diciendo cada una de las numerologías o las cantidades que se van formando, yo creo que no entenderíamos nada. Esta es una estrategia que presento aquí y lo voy a decir con todas sus letras. Es una estrategia creada por su servidor en donde en 15 minutos, así la persona que no hable nada de náhuatl pueda aprender a escribir los números del 1 hasta el 399 con esta estrategia, porque nada más se va a ver del 1 al 20, ¿no? ¿Sí? Quien se sepa los números del 1 al 20, del 1 al 20 prácticamente así, ¿sí? Con todos sus componentes, va a poder escribir hasta el 399. ¿Por qué? Porque se repiten las cantidades. Entonces, fíjense bien, ¿qué sintieron ustedes cuando yo empecé a hablar más el náhuatl que el español? Pues me está hablando en chino, me está hablando como, no entiendo nada, ¿no? Entonces, ese es el error que cometemos nosotros cuando tratamos que el alumno hable español, que enseñamos en español, no damos el derecho de réplica al alumno como para decir, oiga, maestro, ¿puedas volverme a explicar con manzanas lo que me está enseñando? Entonces, por eso es importante que nosotros, que somos docentes de educación indígena o que estamos en una institución intercultural, tengamos que trabajar las lenguas nacionales. Adelante con la diapositiva.
De aquí se desprende esta necesidad de trabajar con ustedes esta ponencia. Pero ¿por qué la importancia de esta lengua? Por muchas razones, una de ellas ya la expliqué. Nosotros, mientras más rápido se nos hable en una lengua extraña, entendemos menos el conocimiento, la información o el saber que se nos quiere compartir. Entonces, cuando se nos habla en nuestra lengua y utilizamos la gesticulación, el, el mismo manejo de nuestras manos para poder, nuestros ademanes para poder explicar algo, bueno, entendemos mejor el contenido por más nuevo que sea. Por eso es esto, por eso esta necesidad de trabajar. Entonces, empecemos a hacer algo nosotros. Siguiente diapositiva, gracias. Miren, aquí vamos a ver cómo el marco común europeo nos dice, dentro de este texto que existe en este marco común europeo, nos da algunas pautas. Solamente es un extracto de este texto, de la página 138. Dice que el alumno, dice, para que pueda entendernos, nosotros tenemos que proporcionar el entorno lingüístico más rico posible en el que pueda darse el aprendizaje sin una enseñanza académica. ¿Qué pasa? Las prácticas sociales del lenguaje, las cosas vivenciales. Así aprende mucho mejor un niño, un joven, un adulto indígena. Hay que ejemplificar con cosas propias de su contexto. Los mismos autores modernos hablan de este aprendizaje significativo, que implica con llegar al lugar de los hechos, ¿no? Dice que la participación activa en la interacción comunicativa sea una condición necesaria y suficiente para el desarrollo del lenguaje. Fíjense bien, ¿sí? Desde aquí otra perspectiva. Bueno, ¿cómo desarrollamos este lenguaje? ¿Cómo desarrollamos el conocimiento de nuevos conceptos? A partir de esta comunicación. La mayor parte de los alumnos y los profesores con sus servicios de apoyo siguen prácticas más eclécticas. Se recomienda que nosotros a nuestros alumnos podamos interactuar con ellos enseñándoles de nuevas maneras, de nuevas formas, para que ellos vayan desarrollando su contexto lingüístico, ¿no? Hay que reconocer que el aprendizaje que se da en esta tesitura de escenarios que sean vivenciales y no artificiales hace que el alumno comprenda mejor. ¿Qué pasa con la maestra de primaria primer grado que le dice, imagínase que esa es la vocal A y vamos a poner un avión, cuando en su vida el niño de pueblo ha visto un avión, ¿sí? Ponemos un elefante, nosotros no tenemos elefantes tampoco, ¿no? Tenemos al zorrillo, que en agua se dice epax, ¿no? Tenemos a la libélula, que se dice apiapialos en lengua náhuatl, ¿no? En algunas regiones, ¿no? Entonces, ¿por qué no utilizar esto? Siguiente, gracias. Bueno, es importante, fundamental, que nosotros no lleguemos, porque el maestro Onésimo me dijo, y llegue y ya quiera empezar a hacer a trabajar en náhuatl o en ñañú o en tepegua o en tenec o en maya o en la lengua que exista en nuestra región. No. Primero tenemos que empezar por hacer un diagnóstico sociolingüístico. Hay un libro que es La estrategia para el uso de desarrollo de aprendizajes de la lengua indígena en educación básica. Eso lo tiene cualquier escuela. Ustedes, si no, lo pueden descargar de la red. ¿Sí? En esta nos explica prácticamente cómo desarrollar un diagnóstico lingüístico. Principalmente en la página de la 12 a la 24 podemos encontrar eso. Pero aquí tendremos que priorizar en las prácticas socioculturales. Nuevamente, que implican que nosotros no lleguemos al salón sin haber recorrido más que el camino de donde nos deja el carro al aula, sino que tengamos que ver que en ese recorrido que hacemos, quizás de la base de donde nos deja el transporte público a la escuela, ir viendo qué es lo que existe en el contexto inmediato del niño. Siguiente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos rescatar de ahí elementos fundamentales. Bueno, la NEM igual nos habla de esta necesidad prioritaria.
¿sí? Entre algunos de sus objetivos, nosotros podemos ver que nos pide la inclusión de la perspectiva de género, la formulación de una ciudadanía, y la ciudadanía se tiene que crear a partir de el reconocimiento de las identidades, de ese bagaje cultural que existe dentro del contexto. La creación de una cultura de la paz. Pero cuando yo no estoy enseñando como el niño lo requiere, no parto de la necesidad del niño, entonces no hay una cultura de la paz. ¿Sí? Mejorar la actividad física, impulsar el arte, la música, la tecnología. Esto se encuentra ahí en la comunidad. ¿Sí? En esta integración integral que se quiere de este joven, de este niño, de este adolescente, pues busquemos que este sea un aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo, ¿sí? Que le ayude en su formación. Siguiente. Si me voy muy rápido, me dicen, de repente, hablo muy rápido. Bueno, la reforma al artículo 3 igual nos señala dentro de esta nuevo plan que estamos utilizando, la nueva escuela mexicana, nos habla de estas necesidades que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo debo de ver a la educación? Sí, ya no tan solo como un derecho nada más, sino que ir más allá del derecho, buscar que las condiciones que se den para el aprendizaje de nuestros alumnos tenga que ver con la calidad y la calidez. Esto igual se tiene soporte en la Ley General de Educación, que regula la educación impartida por el Estado y los particulares, independientemente de la escuela en que trabajemos, ya sea estatal, ya sea de alguna educación indígena o general, o bueno, según la clasificación por cada estado. También tenemos la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestros y Maestras, ¿sí? Que establece los procesos de elección, admisión y promoción del personal docente, y en la ley en materia de mejora continua de la educación básica. ¿Cuántos cursos de formación continua hemos tenido en relación a esto, a este conocimiento de la atención del niño, de la cultura de la paz, del fomentar la interculturalidad? Siguiente. Bien. Estos cambios a la Constitución nos hablan principalmente de esta necesidad de la promoción de la interculturalidad, fomentando la comprensión y el aprecio por esa diversidad lingüística y cultural que existe. Yo veo con tristeza que mis maestros o mis compañeros solamente usan la ropa tradicional para un evento, cuando podríamos utilizar quizás como una forma de presentarnos ante el pueblo, ¿sí? Como presentar así con ella nuestras deidades, ¿sí? Nuestra cosmogonía. Bien, también la promoción de la cultura de la paz tiene que ver con esta formación de la cultura de la paz, y que tenga que ver con el diálogo constructivo, solidario y la búsqueda de acuerdos. ¿Acordamos acaso qué vamos a ver? ¿Cuáles serían los materiales? ¿O simplemente vamos a una papelería, los compramos o los bajamos de la red? El fomento de una identidad mexicana. La identidad mexicana sí tiene que estar sustentada en la historia de nuestros pueblos, en la historia de nuestras comunidades y por ende en la historia de nuestras familias. De aquí la necesidad de regresar a ver qué está pasando en cada una de las culturas de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, y de ahí poder ver cuál es la necesidad prioritaria o primordial a atender. Siguiente. Bien, para la educación indígena tendríamos que voltear a ver a este libro. Es un libro ya, tiene algunos añitos. Aquí están las cuestiones políticas de la educación intercultural en México, ¿no? Fundamentos de la educación. Prácticamente en la página 15 a la 31, no voy a versar mucho en ello, pero ustedes pueden voltear a ver qué es lo que tengo que estar haciendo, qué es lo que necesito en sí poder afianzar, mejorar, perfeccionar para que mi clase sea de 10. Siguiente.
Gracias. Bueno, ¿qué tenemos que hacer, maestros? Bueno, pues empecemos nosotros por hacer, hay un taller, hay un libro muy bueno, que es Taller para el Fortalecimiento de la Lengua y Cultura Indígena desde el ABCD, ¿sí? Ahí está. Nosotros podemos utilizar este nos puede servir tal vez como para poder iniciar nuestros primeros proyectos, ¿sí? Iniciar a buscar una manera en que nosotros podamos atender la diversidad lingüística. Eso es un trabajo que ustedes tienen que hacer desde su espacio escolar, en donde tengan que integrar a cada uno de sus maestros, maestras, alumnos, padres de familia. Es un trabajo arduo, es necesario, ¿sí? Para poder llegar a esa identidad nacional que nos pide la nueva escuela mexicana. Siguiente. En él vamos a ver, por ejemplo, cómo desarrollar válgase la redundancia, la situación lingüística del alumno, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los indicadores de competencia lingüística? Para los que ya tienen 30 años de servicio o un poquito más, recuerdan que en los años 90, 93 existió una prueba de colocación que ubicaba al niño en un nivel lingüístico, ¿no? Nivel inicial, nivel intermedio, nivel avanzado o nivel superior, para ver la cuestión del bilingüismo en esos años, ¿no? Hoy podemos utilizar esto, ¿no? Tenemos que ver cuándo un bilingüismo es activo. Nosotros nos consideramos bilingües en ocasiones, ¿no? Decimos, no, pues soy bilingüe porque hablo dos lenguas, pero realmente soy un bilingüe activo. Un bilingüe activo es aquel que habla tanto su lengua 1 como su lengua 2, ¿sí? De manera fluida, lo entiende, lo lee, lo comprende y puede comunicarse y comunicar y expresar ideas en ambas lenguas, ¿no? Siguiente. La valoración de la educación pluricultural bilingüe e intercultural en la NEM también nos pide que tengamos que integrar la cuestión curricular. Esto es algo que hemos estado trabajando pues ya 2 ciclos escolares con ¿no? En donde teníamos que ver que los contenidos comunitarios tengan que estar relacionados con los contenidos nacionales, ¿sí? Y a la inversa. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros o qué estamos haciendo nosotros para poder integrar contenidos curriculares, ¿sí? De nuestras comunidades, esos que están apegados a la diversidad cultural y lingüística del país, a los proyectos que tenemos, ¿no? Hay que ver la transversalidad en las materias. Y bueno, me preguntaban hace unos meses algunos docentes, y a ver, ¿y va a ser la metodología para atender las lenguas indígenas? Nuestras lenguas indígenas se encajan en las 4 metodologías que se manejan en la NEM. ¿Sí? Nosotros podemos trabajarla desde cualquiera de las metodologías. ¿Por qué? Porque estas tienen una transversalidad, así sea la etnociencia, la etnomatemática o algún otro elemento de nuestra cultura, pueden ser atendidas de manera transversal y en todas. Si yo hablo de etnociencia, voy a tener matemáticas, voy a utilizar un espacio geográfico, voy a tener que leer, escribir. Entonces, encajan ahí todas las materias. Siguiente. Tengo que pensar en la inclusión, la equidad. Un acceso igualitario tiene que ver con esta parte, buscar, evaluar si nuestra educación realmente es plurilingüe, si es intercultural, si se está pegando a lo que nuestros grupos étnicos necesitan y requieren. Hay que ver la atención a la diversidad. La atención a la diversidad no es dar 1 hora de clases de la lengua que dominan nuestros alumnos, es buscar, en este caso, los neologismos, entendiendo que un neologismo es una palabra que se construye, ¿sí? Una palabra que no existe en el idioma náhuatl, español, perdón, náhuatl o cualquier otra lengua indígena, pero que esta puede
darse una interpretación de esta como tal, ¿no? Ejemplo, coronavirus, que fue algo muy sonado, podemos decir Cuayahualcocolistli. Ahí estuvo, ahí está el neologismo. Entonces, vamos a atender a la diversidad, ¿sí? Siguiente. Vamos a tener que trabajar con la participación comunitaria. Hace todavía 15 años el maestro se quedaba en la escuela. Allá en las tierras de Guaya, en donde está nuestro compañero Miguel, todavía el maestro se queda en sus comunidades porque vienen de lugares retirados o porque son comunidades muy retiradas. En la sierra quizás todavía. Sin embargo, cuando estamos cerca de la ciudad, viajamos. Entonces ya no tenemos esa participación comunitaria. Ya no nos involucramos ni mucho menos involucramos a la comunidad en lo que se tiene que hacer para dar una clase mucho mejor, para poder trabajar esos contenidos que están ahí en cada una de las comunidades, porque se quedan ahí en la comunidad. Porque yo llego y simplemente impongo. ¿Por qué? Porque no tengo ese roce comunitario. Hay que ver las celebraciones culturales. ¿Qué hacemos generalmente cuando hay una celebración cultural? Bueno, es que la comunidad tiene su fiesta tradicional. Perfecto, el maestro se toma sus 2, sus 3 días en su casa. ¿Por qué no se va a recorrer cómo se hace el Mizcaílcuitl, que es el Día de Muertos? ¿Cómo se hace el Maltilistli, que es el baño del bebé? ¿Cómo se hace una fiesta, ¿por qué no una fiesta patronal? Porque cada fiesta patronal tiene su característica, ¿sí? ¿Cómo se preparan las danzas? ¿Cómo se preparan la gastronomía? Todo eso, bueno, pues tiene que ver con estar en estas prácticas comunitarias, ¿no? Siguiente, gracias. Bien, vamos a ver los recursos y esto es como que el balde de agua que llega a nuestro cuerpo, ¿no? Realmente no tenemos recursos bibliográficos o materiales bilingües. Es triste y hay que decirlo con todas sus letras. No hay mucho material escrito. Tenemos algunos libros que se han escrito desde de los años 90 a la fecha en lengua náhuatl, se dejaron de escribir por el 2002, pero tenemos libros para el alumno. Los últimos libros ya salieron con un nuevo sistema de escritura que en su momento lo platicaremos de ellos. Tecnologías educativas. Bueno, la mayor parte de ustedes como docentes, los que están viéndonos por este medio y los que nos van a ver posteriormente en las otras redes sociales, porque esto se va a estar viendo también en Facebook. Entonces, si podemos, tenemos un celular, un dispositivo móvil, y hay varios recursos de los cuales podemos disponer para poder llevar una actividad en donde nuestras lenguas nacionales tengan cabida en la enseñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos. Siguiente. Bueno, el desarrollo de la identidad cultural es otra valoración que tenemos que hacer y que nos pide y nos exige la NEM que tengamos que trabajar ello. Hay que evaluar cómo la educación pluricultural y bilingüe e intercultural contribuye al fortalecimiento de la identidad de los estudiantes. Si esto realmente está pasando, si estamos nosotros, si realmente dominamos una lengua indígena, conocemos de las raíces lingüísticas, las características culturales de nuestros pueblos, entonces sí estamos haciendo esto. Pero si las conozco, pero cuando llego al aula se me olvidan, o algo que se me olvidan porque ya ando con un traje, con una corbata, o simplemente soy maestro y no estoy en comunidad, diría alguien, pues entonces no estoy haciendo, no estoy fortaleciendo la identidad. Hay que tener el respeto y la tolerancia. Hay que valorar esa promoción de actitudes, de respeto, tolerancia hacia la diversidad cultural. Esto es algo importante. Fíjense bien, eh, el peor enemigo de un maestro indígena es otro maestro indígena, tristemente.
Si el maestro indígena empieza a trabajar la lengua, la cultura con sus alumnos en su escuela, empieza a impulsarla, a fomentarla, siempre va a existir alguien, otro maestro indígena, que va a empezar a buscar la manera de cómo dejar que este maestro continúe sus prácticas. ¿Sí? Hoy vemos la difusión de nuestro coloquio, de nuestro evento. Se difundió en las redes sociales, se difundió con los maestros. ¿Acaso lo compartieron? Muy gracias para quienes sí lo hicieron, pero hay muchos que no lo hicieron. Dicen, a veces le damos más valor a un conferencista internacional, ¿sí? Aunque también venga de comunidad, ¿verdad? A una persona de nuestro pueblo, a un indígena, podríamos decirle así, ¿no? Entonces, hay que ver el respeto. Y a veces es el mismo maestro quien discrimina a su pueblo. Es triste y preocupante, pero hay que aceptar que es una realidad. Y entonces, ¿a dónde queda esta valoración que se hace desde la ANEM? Adelante. Bien. El paso 7 tiene que ver con la evaluación formativa y, bueno, vamos a ver, hablamos mucho de evaluación formativa, de los instrumentos en los consejos técnicos. Sin embargo, hay que ver que los instrumentos que vamos a utilizar para evaluar a nuestros alumnos hablantes de una lengua nacional, sea cual sea, tienen que ser justos, sí, tienen que ser los que realmente requieren nuestros alumnos, que tenga que ver con las prácticas socioculturales y sociolingüísticas. Sabemos que aquí hay pruebas estandarizadas, ¿verdad? Sin embargo, al menos en el sector 6 me ha tocado trabajar estos instrumentos, traducirlos a la lengua náhuatl, en este caso de la Huasteca. Sí, pero hay que traducirlos y llevarlos en español y en náhuatl para que el maestro que ya no habla la lengua, que prácticamente triste en la Huasteca, el 40% de los docentes es el que habla la lengua. Solamente el 40%. Este es un estudio que hemos hecho. El último estudio fue en el 2023. Nos arrojaron que solamente el 40% de los docentes de educación indígena en la Huasteca hablan una lengua indígena como tal. Entonces, miren, 60% de los maestros ya no hablan su lengua, aunque en casa sí lo practiquen, ¿va? Pero en la escuela no. ¿Y cuál es el pretexto? Nos dicen que en la comunidad ya no se habla el náhuatl, o en la comunidad ya no se habla una lengua indígena. Sin embargo, los datos o las encuestas, entrevistas que hemos hecho, vemos que es todo lo contrario. En las comunidades se habla la lengua indígena. Los alumnos en casa les hablan la lengua indígena. Luego entonces, ¿por qué no se hace en la escuela? Hay que dar un seguimiento continuo a esto, ¿no? ¿Sí? Siguiente. Gracias. El punto 8, en esta valoración que le hacemos a esta educación plurilingüe e intercultural en la ANEM, tiene que ver con el desarrollo de competencias interculturales. La interculturalidad no tiene que ver solamente con que nosotros festejemos el Día de la Lengua Materna, el Día de los Pueblos Indígenas, el Día de la Mujer Indígena, el Día del Maíz, el Día del Frijol, el Día del Vizcaílco y Todos Santos. No, implica que nosotros tengamos habilidades comunicativas y podamos interactuar con ellos. Esta habilidad comunicativa intercultural no es solamente con las lenguas nacionales, son también con otras lenguas del mundo que pudieran darse dentro de las universidades, dentro de las escuelas particulares o públicas, ¿sí? Y buscar nosotros los mecanismos para valorar estas lenguas. Hay que tener una convivencia cultural. Hay que hablar nuestra lengua en donde sea. Así sea en el aula, las cuatro paredes del aula, en los pasillos de la escuela, en la comunidad, en el transporte público. No hay que cohibirnos. ¿Por qué no platicar en nuestra lengua? Si es una manera de expresar nuestro sentimiento y de dar cuenta de que somos parte de una cultura que está aquí en nuestros pueblos, ¿no? Y que aún está floreciendo. ¿Por qué? Porque con este decreto de las Naciones Unidas, cada uno de los países del mundo empezó a fortalecer sus lenguas
indígenas, ¿no? Bueno, México no es la excepción. Entonces, hablemos nuestra lengua. Matica, matica, tu nahuatláctol, tu macehuatláctol, Zacatlia, hueli, totláctol. Siguiente. Bien, el punto 9 tiene que ver con la adaptabilidad y la mejora continua. Hay que ver la retroalimentación constante. Miren, nosotros constantemente, a pesar de que hablamos una lengua indígena, tenemos que buscar neologismos, decía yo. Porque cada día nuestra lengua es más híbrida. Y lo digo con todo respeto. Cuando nosotros empezamos a mezclar español, lengua indígena, lengua inglesa, ¿sí? Por ejemplo, digo, Ninekis es sándwich, un echmacas es sándwich, ¿no? Un Ninekis es pillo rostizado o pollo rostizado, ¿no? Entonces, ya ni es náhuatl, ni es español, ni es inglés, ¿sí? Entonces, para que tengamos entendimiento, hay que ir fortaleciendo nuestras lenguas constantemente, hay que buscar neologismos, hay que irnos a una capacitación, hay que dar cursos. Por cierto, mañana tenemos la puesta del plan de trabajo para la atención a las lenguas indígenas aquí en la Huasteca con el sector 06. Es una actividad que está agendada para mañana, para que igual podamos nosotros insertar, es parte de lo que nosotros estamos hablando el día de hoy. Hay que ver la flexibilidad en la implementación de nuestras lenguas indígenas. Es decir, hay que valorar esa capacidad que se tiene en el sistema educativo para poder adaptarse a las necesidades cambiantes de una población estudiantil que sí es necesario que aprenda y comprenda su lengua desde dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros en un momento que tengamos que trabajar algún proyecto, lo veamos desde un sentido holístico, atendiendo a cada una de sus partes, que sea algo continuo, que no sea como coloquialmente se dice una llamarada de petate y se quede ahí, que sigamos permanentes, independientemente de lo que se venga o de lo que se diga. Yo sé que no hay presupuesto. Trabajar lenguas indígenas o lenguas nacionales implica invertirle. Pero uno se siente satisfecho cuando lo que está haciendo tiene eco en las escuelas, tiene eco en las aulas y en los alumnos. Siguiente. Bien, este es algo que del que tenemos que hablar. Lo dije hace un momento. Penosamente no tenemos mucho material didáctico, hay falta de recursos y materiales educativos en las aulas. Hay una formación insuficiente del personal docente, es algo que tenemos que decir. Se hace un examen de aceptación, un examen de promoción, ¿sí? O de incursión al servicio, pero después no se da una capacitación, no se sigue formando al maestro, se queda con lo que trae, ¿no? Muchos hablan la lengua, pero no conocen o desconocen la gramática. Las políticas educativas, hay políticas educativas limitadas en cuanto a las lenguas, ¿sí? En las leyes, todos los estados, en su constitución política del estado, en sus leyes de los derechos lingüísticos del estado, está esto como prioritario, el enseñar las lenguas de las comunidades. Sin embargo, quedan ahí. Nosotros lo tenemos en nuestra constitución política mexicana, lo tenemos en nuestra ley de educación, pero se quedan ahí, ¿no? Hay una desigualdad en el acceso, ¿sí? De nuestras lenguas en el aula incluso, ¿no? Hay una resistencia al cambio cultural. Nos resistimos. Yo ya me siento maestro, ya soy maestro, ya para qué regreso a mi comunidad. Me quedo en la ciudad, a vivir en la ciudad. ¿Va? Tenemos que, esta evaluación tiene que ser inclusiva, hay que ver el mantenimiento del equilibrio lingüístico, es necesario, es fundamental, hay que tener una participación activa con la comunidad. Si somos de comunidad, mínimo hay que ir a una faena, hay que acercarnos a las fiestas cuando se puede. No siempre se puede, pero cuando podamos tenemos que estar. Hay que ver esa sustentabilidad a largo plazo,
Si nosotros tenemos el desequilibrio, va a llegar el momento, como lo dijo un director de educación indígena en su momento, le auguro 8 años a educación indígena. Triste, ¿verdad? Que lo diga un director, ¿no? Hay que ver la adaptación a la diversidad de las realidades locales. Siguiente. Bien. Voy a apurarme un poquito, si no, no termino. Hay desafíos, pero los desafíos los podemos solucionar juntos cuando nosotros tomemos conciencia. Yo trato de sensibilizarles a ustedes nada más. Tengamos conciencia de esta necesidad prioritaria de fomentar nuestras lenguas y nuestras culturas de esas prácticas que tenemos en la enseñanza y el aprendizaje. Es necesario que nosotros nos sentemos con docentes, con alumnos, con los miembros de la comunidad escolar y de la comunidad social y cultural para que podamos hacer algunos proyectos multilingües, multiculturales, que tengan que ver con el reconocimiento, no tan solo lingüístico, sino que de las culturas de nuestros pueblos, de esas tradiciones que tenemos. Siguiente. Tenemos, si yo pregunto a ustedes, ¿conocen su lengua? Los que están aquí, ¿conocen su lengua? Sería una pregunta así que quede ahí en ustedes. Miren, muchos todavía dicen, dicen que nosotros hablamos dialectos. Los dialectos se terminaron, se acabaron cuando nuestras lenguas tuvieron una escritura. ¿Sí? Cuando nuestras lenguas tuvieron una presencia, no tan solo en el conocimiento, sino también en la forma en que éstas han ido ganando el terreno correspondiente. Nuestras lenguas no son dialectos, son lenguas, ¿sí? No tan solo, como dice aquí en esta diapositiva, por el número de hablantes, sino que por mucho más, porque tiene una escritura. Y es algo que hablábamos con el doctor antes de iniciar la plática. Hoy, tristemente, nuestra lengua náhuatl, con la puesta en práctica del nuevo sistema de escritura o el alfabeto, como le llaman, no le diría yo alfabeto porque no podría ser así, pero bueno, con la inserción de la W, dejó de ser la esencia lingüística fonológica prioritaria, ¿no? En nuestra lengua. ¿Por qué? Porque le decía yo, oye, voy a decir vivi en lugar de decir wiwi. Sí, porque con W sería vivi, incluso así vivi, porque es el sonido fonológico que me da esa grafía. Luego entonces, conozcamos nuestra lengua, escribamos como realmente es en nuestra comunidad para que no podamos nosotros hacer que el alumno se confunda. Hoy el maestro está súper confundido. Si toda la vida escribió con 18 grafías o 19 después del 2000, está confundido porque va a escribir con la W. Siguiente, gracias. Bien, vemos que en el estado de Hidalgo, lo decía, el ñañú, el náhuatl y el tepehua son los que más número de hablantes tienen. Voy a medio a desglosar cómo está integrado en estos 15 minutos que me quedan, ¿sí? La lengua náhuatl. Bueno, la lengua náhuatl está compuesta por, adelante la siguiente diapositiva. Bien, siguiente. Vemos, este es el sistema de escritura. Le podemos decir náhuatl, huilolpamit, machiotpamit, podamos decirle. Tiene dos cuestiones fundamentales dentro de la historia. Fue el alfabeto práctico, funcional y económico. Se creó en 1982 en Pátzcuaro. Varios de nuestros compañeros, que algunos ya se adelantaron en el camino, como lo es el gran Refugio Miranda San Román y el maestro también Joel Martínez, que recién falleció. Ellos ya no están con nosotros, ¿verdad? Pero fueron quienes en su momento consolidaron este sistema de escritura en Pátzcuaro, Michoacán, con 18 grafías. Y decían 18 gramemas. Años después se crea otro sistema de escritura, el que hoy nos impone, ¿sí? Ese tuvo desde aquellos años, también se creó.
Y en la disputa de que si se inserta la W o no, en el 2008 en Jalapa, Veracruz, se consolida el sistema de escritura con 19 grafías. ¿Cuál es la diferencia? Una grafía nada más. Nuestro sistema de escritura náhuatl tiene 4 vocales solamente, que son la A, E, I, O. Suena diferente. A, E, I, O. ¿Sí? 4 vocales. Para nosotros los nahuas no existe la U como vocal. Por eso de repente decimos te quiero mucho. Me das on. No decimos uno, decimos ono incluso, ¿no? Algunos. ¿Sí? Es porque nuestra cuestión fonológica, en nuestra cuestión fonológica no existe la vocal U como tal. Tenemos 10 consonantes, ahí están, J, K, L, M, N, P, S, T, Sh y Y. Aunque la J, con ella no se pueden consolidar vocales, perdón, no se pueden consolidar sílabas, por ejemplo, ja, je, ji, jo, solamente aj, ej, ij, oj, solamente ellas, ¿no? Tenemos 3 dígrafos en el de 18 grafías, que es che, tle, tse, y 4 dígrafos en la de que tiene que ver con las 19 grafías. Es la cua, la Q, la que se insertó en el año de 2008. Para la U tiene doble función. En el sistema de escritura de 1982 tiene una función de semivocal y semiconsonante. Cuando acompaña a la K para decir, hablar de cuacuecui, entonces es semivocal, no es vocal, pues le da sonido solamente a estas sílabas. Y es semiconsonante cuando acompaña a la U, acompaña a la A, la E, la I, así, wi. ¿Sí? Son semiconsonantes. Siguiente. Bueno, ¿qué requiero yo para poder avanzar en el conocimiento lingüístico? Siguiente, por favor. Gracias. Siguiente diapositiva. Bueno, necesito conocer, aparte del sistema de escritura, con qué voy a escribir, necesito conocer también qué elementos van a ser los que yo voy a utilizar para poder enseñar. Maestros, ustedes para poder enseñar a leer y escribir o a comunicarse a sus alumnos en sus procesos de enseñanza y aprendizaje tienen que saber 3 tipos de pronombres. Si me ayuda con la siguiente diapositiva. Los pronombres personales, los pronombres posesivos y los pronombres verbales, ya que sin estos pronombres no podemos hacer nada, no podemos escribir. Por ejemplo, yo digo, deseo agua, nani neki at, al decir na, pronombre personal. Ni es pronombre verbal, ni neki. Neki es verbo. Y si digo, nani neki mo a, yo quiero tu agua, ¿no? Entonces, pronombres personales que van a suplir a los nombres, los pronombres verbales que van a ir siempre acompañados de un verbo, van a anteceder al verbo, y los posesivos que van a anteceder a los sustantivos siempre en una emisión de voz. Siguiente, tengo que conocer los verbos, los 4 tiempos verbales que se utilizan en la lengua náhuatl, los más fundamentales, que es el pasado, el presente, el futuro y el copretérito. Siguiente. El trabajar las terminologías de los sustantivos. Podemos ver que hay 6, ¿sí? Aquí falta el mit. Hay 6 terminologías de los sustantivos. Hay sustantivos que terminan en li, que terminan en tli, que terminan en tl, que terminan en vocal, en consonante o en mit. Tengo que conocer esas terminologías, ¿por qué? Porque cuando voy a poseer yo un sustantivo que termina en li, cuando voy a decir que es mío, por ejemplo, aquí dice arete, dice pipiloli, arete. Pero cuando diga que es mi arete, o tu arete, o su arete, voy a decir no pipilol. Entonces, todos los sustantivos que terminan con li, cuando se posesionan o se utiliza para formar una nueva palabra, desaparece la i como tal, ¿no? Los que terminan en tli, desaparece la tli al poseer. ¿Sí?
Igual con la TL, esas desaparecen, MIR también desaparece, y los sustantivos que terminan en vocal y consonante, al posesionarse, siguen con el mismo valor sonoro. Siguiente. Tengo que conocer yo, dentro de esto, de los sistemas de escritura de la lengua náhuatl, tengo que ver también los plurales. Hay 4 plurales en náhuatl nada más. ¿Sí? Perdón, 3 plurales. Hay 3 plurales. Los plurales que se dedican específicamente, que tiene que ver con animales, incluyendo el hombre, terminan en mej. ¿Sí? Los plurales que son de cuerpos inertes, incluyendo las plantas, aunque son seres vivos, estos terminan en ti o tini. Y los plurales en posesión, independientemente que sean animales, cosas, plantas o personas, van a terminar en gua. Entonces, solamente los plurales llevan J. No hay palabra en náhuatl, ¿sí? Singular que termine en J. Muchos escriben chapoli. No es chapoli, porque como lo dije cuando leí las vocales es A, E, I, O. Entonces ya lleva la J ahí. ¿Para qué ponerle la J nuevamente? Solamente a los plurales. Siguiente. Tengo que conocer yo los adjetivos, ¿sí? Para poder calificar al sustantivo. Y dentro de la lengua náhuatl, para la enseñanza y el aprendizaje de esta lengua, tenemos que ver que primero va el adjetivo y luego el sustantivo. Yo digo Iztaccíhuatl. Iztaccíhuatl, que es mujer blanca. ¿Sí? Dirían en el término coloquial, güera, ¿no? Mujer blanca. Siguiente. Tengo que conocer, bueno, que aquí hay vamos a explorar algunos libros que dicen que no existen. Si tengo algún maestro de educación secundaria, hay un libro de secundaria. En los años 90 se consolidó una propuesta, un plan de trabajo, un plan y programas de estudio y libros de texto para secundarias, que está aquí, que tiene el número 1 romano. Y estos son estos son los libros que Educación Indígena fue consolidando desde 1983, estos primeros bordados. Posteriormente, en el 95 se consolidaron estos. Aquí está en el 93 el amarillo para primer ciclo, 99. En el 2000 se consolidaron estos últimos libros que están. Aunque existen algunos otros, adelante. Algunos otros, como son estos, los libros que se escribieron, los últimos libros que se imprimieron con el sistema de escritura que antes les comenté. Siguiente. Y bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? Bueno, desde nuestra perspectiva, desde lo que nosotros estamos haciendo dentro de este Centro de Promoción de Actividades Educativas y Culturales que me toca coordinar desde hace 2 años a la fecha, lo que estamos haciendo son materiales también educativos. Tenemos varios, aquí solamente algunos ejemplos, rompecabezas, memoramas, juegos como son esta parte de el buscar las respuestas dentro de ellos. Tenemos algunos libros, aquí está una guía para enseñar a leer y escribir, incluso está en el concurso, en un concurso de una convocatoria sindical. Tenemos esto para trabajar la lectura, otra guía, y esto para enseñar la fraseología de la lengua náhuatl. Siguiente. Bueno, Tlaquenicuamachilía dice aquí. Te pregunto, ¿qué es lo que entendí el día de hoy? Realmente esto que hemos compartido nosotros ha sido significativo para ustedes, es importante. Ahí te impreso la bibliografía, bueno, una bibliografía, ahí están los libros de servidor y otras bibliografías complementarias que tenemos. Bien, esto que hago, como lo dije en mi segunda diapositiva, es tratar de sensibilizar. No exigir tanto así, porque pues primero tenemos que tener conciencia de lo que vamos a hacer. Y para ello es esta oportunidad, sensibilizarnos. Yo pude haberle hablado de todos los autores que hablan de la importancia de la lengua indígena. Sin embargo, tendría que
tener un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces hoy les presento lo que desde la nueva escuela mexicana nos exigen y desde lo que nosotros dentro del aula podemos hacer, ¿sí? Con los materiales que pueden apoyarnos, no nada más decirles hagan esto, sino que hay libros que les he presentado que les van a servir y que van a ser como que los ejes rectores para esa transformación que ustedes, mis maestros, pueden hacer. Si trabajamos en una universidad y es intercultural, el día que ustedes gusten, podemos nosotros contribuir en lo que su universidad requiera, principalmente en la enseñanza de la lengua náhuatl aquí en el estado o hablar algo de ello si es que es una lengua diferente a la que yo domino. Sin embargo, es necesario que ustedes, como docentes, busquen esta oportunidad, dense la oportunidad, ven que es rica esta lengua, es rica no tan solo en la cuestión lingüística, es rica en saberes. Nos enseña la medicina tradicional, la etnomatemática, la etnociencia y muchas cosas. Entonces, los exhorto y les invito a que humildemente es lo que yo puedo compartirles. Y como decimos en mi lengua náhuatl, Miyak tlasojkamati no yoliknigua pampanama panitona nishraquilige, nikitlaskamatilia, hueytlamachtiket Dalia Peña, bueno, Kianica Toguampo, Raúl Macuil, Pampatechlaneque, Manama, Noquiati, Mechcamahuique. Muchas gracias a quienes llevan este proyecto, a la doctora Delia Peña, al doctor Raúl Macuil. Gracias por haberme invitado a esta charla con los docentes. Maestro Onésimo, muchísimas gracias por la conferencia magistral. Nos dio un recorrido por la nueva escuela mexicana muy interesante. También estas necesidades que tienen en educación indígena. Y bueno, vamos a aperturar ahorita el espacio para que quienes nos acompañan, pues hagan preguntas, hagan comentarios, compartan sus experiencias. Adelante, Catherine, vi que alzaste la mano. ¿No? Catherine. Adelante. No te escuchas, Catherine, adelante. Tiene apagado su micrófono. Sí, tienes apagado tu micrófono, Catherine. No se escucha. Patricio, escuchemos a Patricio. Adelante, Patricio. Gracias, gracias. Buena tarde. Felicidades por la conferencia, la ponencia. Pues tengo aquí varias cositas que iba como anotando. La primera, voy a empezar de atrás hacia adelante y luego así, ¿no? Pero la primera la que me gusta, con la cual quiero empezar es con esta de acercar a los profesores o a los maestros al campo vivencial. Que no se quede solamente el conocimiento en las aulas, que no solamente sea teoría, que vean cómo es que se está viviendo cada una de las cosas en las comunidades donde más se está hablando una lengua franca, una lengua materna, pues, ¿no? Y esa es una de las formas en que uno, por ejemplo, como estudiante, a mí me pasaba, yo cuando escuchaba los apuntaba y les decía, pues sí, está bien, pero ¿y si voy al pueblo, cómo lo digo? ¿Cómo lo practico? ¿Cómo hablo con las personas? ¿No? ¿Cómo es que me voy a relacionar? Porque en la comunidad, pues, algunas personas, pues, como no nos conocen, no sabemos cómo. Entonces nada más te dicen, pues sí, el saludo, pero ¿y qué? O sea, acá le dicen piali, ¿no? O bueno, me enseñaron como piali. Entonces decían, puede usted decir piali, pero solamente digo piali, no ofrezco la mano, como esta señal de no pasa nada, ¿no? Somos compañeros o comunidad. Y, o sea, nada más se quedaba en el puro saludo, ¿no? Entonces, cuando usted menciona esta parte de que no solamente se quede en la teoría, sino también se vaya al campo, que se investigue, porque si la lengua es vivencial, uno tiene que ver qué es lo que está pasando en cada, bueno, donde se habla. La otra que me llama mucho la atención es este rol de la homogenización de la lengua, ¿no? O sea, si hay muchas variantes, si hay una variabilidad en lingüística, ¿por qué de pronto homogenizarla, no? Y digo, se me ocurría decir, bueno, mira, es que aquí de este lado decimos que gracias se dice así, bueno, acá dicen tlazocamate, ¿no?
o tlaxcamati algunos. Entonces, si esta hay una variabilidad, aquí en esta región se dice tlazocamate, en esta otra tlaxcamati, ¿no? En esta tlazacomachilía o algo así. Y entonces ver que también existe toda esa variabilidad y no negarle la historia, o sea, no borrar la historia de los otros, porque de pronto cuando se homogeneiza o algo, yo siento que están borrando la historia de los otros y no se le está dando sentido. Entonces, eso es como que me mueve otro poco y esta parte, ¿no? Si la lengua tiene que seguir, bueno, acá yo lo entendía como seguir mamándose o hablando, ¿qué pasa con las personas, con las mujeres en casa? O sea, porque la lengua parte desde la casa, si es vivencial, en la casa están pasando muchas cosas. Y yo decía, ¿dónde está la voz de la mujer en este sentido, no? O sea, ¿cómo invitar a esta comunidad, o digamos en este caso, haciendo un grupo de estudiantes, y ver cómo es que las mujeres, o en este caso las mamás, las abuelas, ¿no? Hablan la lengua con sus nietos desde la comunidad. Y cómo a partir de eso yo puedo llevar a una aula el conocimiento. Bueno, esto es por un lado. La otra parte es en este rubro de la interculturalidad. Si bien es cierto que permite como la hilación de vínculos entre algunas comunidades y ver lo que está pasando, también es cierto que la interculturalidad está borrando también parte de la lengua, porque mencionaba, o sea, si en algunos estados tienen como, no sé si de decirlo así, como un auténtico típico, o sea, de la región, como es que se vive, cómo es que llevan todas sus prendas en la iglesia, en la casa, donde anden. ¿Por qué no permitirles a esas personas llegar así a sus instituciones? O sea, ¿por qué no dejar esto, no? ¿Por qué imponer un uniforme, pues? Un uniforme que ni tan siquiera fue. Entonces, yo digo que esos algunos son unos riesgos de los que están pasando. La otra, también, saber náhuatl con estas nuevas tecnologías. ¿Cómo trabajarlas? ¿Cómo decir que sí se puede hablar, digamos, decir teléfono, como o hace un rato en el ejemplo de el COVID, ¿no? Bueno, no recuerdo que era como cocolía, algo así. Y ¿cómo decir que sí puedo mencionarla, no? ¿Cómo, porque si es vivencial, entonces todas las cosas que yo estoy viendo las puedo decir, pero ¿quién me las enseña en casa? Pues yo siento que, digo, en el caso de la mujer, ¿no? Y en el otro, también en el campo, ¿no? Cómo seguir hablando de coat, del caballo, de la yunta, de sembrar, de arar, de trabajar eso. O sea, por ejemplo, en las aulas, perdón, se habla, se dice, pero no se vive. Entonces, a lo mejor es ver cómo huele la tierra, cómo es que el sapo o los o los cincuates o cosas así en el campo que uno no puede ver o no puede hablarlo porque no los está viviendo. Entonces también ese acercamiento es lo que a mí me mueve, ¿no? O sea, cómo hacer todas esas cositas dentro de una aula y llevarlas al campo o a la inversa, ¿no? Gracias. Bien, si prestamos un poquito de atención cuando presentaba las sugerencias del marco común europeo en tanto al trabajo con alumnos en comunidades indígenas, no dice eso, ¿no? Romper esa cuestión de las cuatro paredes del aula para ir al contexto, ¿no? Y trabajar desde esa parte del olor a la tierra, como lo mencionas, y bueno, y buscar la manera correcta en cómo podemos nosotros involucrar a la sociedad. Si en las casas es en donde se está hablando la lengua y en la escuela no, porque no la conocemos como tal, bueno, ¿por qué no invitar a una madre de familia, un padre de familia al aula, ¿no? Llevarlo, ¿para qué? Para que nosotros así estemos acercando a la comunidad, la escuela o la escuela a la comunidad o viceversa, ¿no? Esas son cuestiones que podríamos hacer para que nosotros podamos ir entendiendo estas lenguas. Sí se puede hacer neologismos, ir buscando a veces crear neologismos tiene que ver también con las palabras kilométricas que se hacen en las lenguas indígenas. Por ejemplo, tepos ajacatlanosnotzaloni, ¿no? Para teléfono que dice tepos, metal, ajacat, ondas, que se puede ser, tlanonotzaloni, que sirve para hablar, ¿no? Es un instrumento que está hecho de metal o que tiene metal y que trabaja con ondas para poder llevar la comunicación de un lado a otro. Entonces, podemos crear neologismos, pero para ello tenemos que tener un conocimiento lingüístico amplio en torno a esto, ¿no? Y podría ser muchas cosas más, ¿no? Gracias por su pregunta, espero haberle contestado, ¿no?
perdón. Gracias, maestro Onésimo. Mire, voy a leer aquí algunos comentarios de Facebook, porque también la conferencia estuvo en vivo, está en vivo en Facebook. Oscar Cedeño, un saludo a todos desde San Simón, Tlaltehuitepec, ¿no? Bueno, aquí Edith Lima Báez, saludos desde Zempoala, Hidalgo. Guadalupe Mendoza Ramírez, saludos desde Toluca, Estado de México. Oscar Cedeño, de Jaltocán, Tlaxcala, gracias al apoyo del maestro Raúl, estamos retomando estas prácticas de aprendizaje del idioma náhuatl y poco a poco nos vamos integrando más personas a los cursos que se desarrollan en la comunidad, ya que para nosotros son de gran interés. Hay otro comentario de Guadalupe Mendoza Ramírez de Toluca, excelente conferencia, realmente la formación lingüística y especializada de usted es fundamental. Esa formación no se puede improvisar. Y bueno, aquí también en el chat ya había levantado la mano Catherine, dice que tiene problemas con el micrófono, pero ella es estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, maestro de segundo semestre, y nos encanta que estén aquí los estudiantes también aprendiendo de otros temas más allá de las aulas. Ella lo felicita y agradece lo que nos comparte el día de hoy. Teresita de Jesús Olvera Rangel, felicitaciones, maestro, por esta charla muy interesante. Es importante la sensibilización y más importante dar seguimiento en estos conocimientos. Una pregunta en el chat. Giovanni, ¿quieres tomar el micrófono o quieres que lea la pregunta? Sí, gusta la leo, doctor. Gracias. Adelante, Giovanni, adelante. Sí, bueno, buenas tardes, maestro, a todos. Retomando un poquito de lo que decía al inicio sobre la nueva escuela mexicana y estos propósitos, estas metas, ¿no? Sobre cultura de paz, pues preguntarle, maestros, desde su punto de vista o desde su punto de vista, ¿cuál cree usted que sería como el ideal? Hablando de cultura de paz, pues en medio de una sociedad que ha relegado en el tiempo a las sociedades originarias, ¿no? Que mucho se habla como de entablar puentes y mucho de fomentar como que todo este conocimiento, pero pues si vemos, llevan en desventaja mucho tiempo, ¿no? Entonces, no sé si, y para usted también eso, y pues si paz sería sinónimo de solo resiliencia, ¿no? Porque de repente pareciera que solamente se invita como de, sí, no pasó nada, y continuamos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería desde su punto de vista? Perfecto. Bueno, yo creo que con eso inicié, con la parte de la sensibilización. Para que exista una cultura de paz, una verdadera cultura de paz, tenemos que tener esa parte, la sensibilización. Trabajar mucho en ello. ¿A quiénes? A la sociedad en su conjunto. Porque así tenemos los mismos valores, la misma necesidad de atención, independientemente que vivamos en una comunidad, en un pueblo o en una ciudad, todos, sin ver el origen, sin ver la posición económica, tenemos que tener esa parte, ¿no? Tenemos que hacer una conciencia de clase, ¿sí? Con toda su dimensión de la palabra, no de clase porque tiene que ser de clase alta, no, de clase quiere decir que nosotros podamos entender y comprender al otro desde la visión nuestra, pero también sin afectar al otro como tal, ¿no? Yo creo que la parte fundamental sería la sensibilización y una conciencia de clase por nuestra sociedad, principalmente por el maestro, ¿no? Gracias, maestro. Le damos la voz a Tornado. Adelante, Tornado. Bueno, no sé si es tu nombre, pero aquí aparece. No, me llamo Irisbeth. Es que Adelante, adelante. Bueno, yo quería hablar de que estoy haciendo mi tesis ahorita. Bueno, estoy estudiando en la normal del MESHE y estoy haciendo mi tesis de la importancia de que se debe de implementar una materia de lenguas indígenas en la normal del MESHE. ¿Por qué? Porque somos maestros rurales, bueno, todavía no egreso, ¿verdad? Pero ya voy a egresar. Y entonces nos van a mandar a las comunidades indígenas del estado de Hidalgo. Entonces, si a mí yo no hablo ninguna lengua indígena, pero me mandan a una comunidad donde hay hablantes de náhuatl, ñañú o tepehua, yo no podría dar una clase
a mis estudiantes. Entonces, yo no puedo dar clases tampoco descontextualizadas. Entonces, de eso trata mi tesis, en que se imparta una materia de lenguas indígenas en el plan de estudios de estas tres lenguas del estado de Hidalgo, es las que propuse. Y les quería leer un poema que encontré. Dice, he crecido, de mi casa he salido, a la escuela he llegado. Muchas preguntas a mi mente han llegado. En mi casa, con ñañú he crecido. Este ha abierto mi camino. He aprendido a ver el mundo. Le he puesto nombre a todo cuanto hay y vive. En la escuela, otro idioma he encontrado. Dicen que es necesario aprenderlo, pero el ñañú es más hermoso. ¿Por qué mi maestro no me enseña ñañú? ¿Por qué no hay libros en ñañú? ¿Por qué nadie me enseña a escribir ñañú? Si el idioma con el que he crecido, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es de Felipe Bernal Pérez. El libro se llama Empáchese de tunas y de miel. Y bueno, yo para poder sustentar mi tesis, que ya casi estoy por acabarla, de hecho ya, a lo mejor mañana me dicen que ya estoy, pero quería preguntarle sobre autores para seguir sustentando mi tesis de esta implementación de lenguas indígenas. Bien, Si hay me varios, podría... gracias. Hay varios autores, incluso hay una tesis ahí de UPN que habla de esta parte de la gramática náhuatl. Hay que buscarla, si le puedes poner ahí tesis de náhuatl o enseñanza de la lengua náhuatl en UPN. Tenemos varias tesis que hay. Yo igual hice mi tesis de maestría en náhuatl. Lamentablemente no he podido pues titularme por esas situaciones de la burocracia que existen, ¿no? Me piden traducirla a una lengua que no es mía y pues por eso mismo estoy estancado, ¿no? ¿Sí? Entonces yo creo que tenemos que cambiar los modelos de nuestras instituciones, principalmente de educación superior. Pero esa es una necesidad que tenemos que estar haciendo los indígenas, es no bajar la guardia. Me gusta la temática que estás trabajando y yo creo que el doctor Raúl pudiera darte mucha información sobre ello y pudieras incluso asesorarte en esta cuestión. Pero tenemos grandes maestros en lenguas nahuas o de lenguas ñañús, ¿no? Tendríamos que voltear a ver a ellos. No busquemos teorías de países que no son nuestros. Tenemos, por ejemplo, al maestro Natalio, que escribió un libro que es la educación del indio, se llama así. Tenemos al maestro Marcelino, que da igual, y algunos otros maestros. Tu servidor igual, yo doy cursos de náhuatl, de la Huasteca, al público con reconocimiento oficial, ¿verdad? Y bueno, podemos trabajar así, autores locales, ve por autores locales más que autores internacionales, ¿no? Y dentro del bagaje de los autores hay varios que pudieras encontrar en la parte de las cuestiones internacionales, por ejemplo, estos que te hablan del capital cultural y así sucesivamente. Entonces, yo creo que en su momento podríamos hablar de ello, ¿no? Y hay una gran cantidad de autores. Pero el doctor Raúl te puede auxiliar mucho en esto. También quería preguntar, perdón, nada más quería preguntar si también todavía en la actualidad hay maestros que hablan español en comunidades indígenas donde se hablen lenguas indígenas dando clases. Sí, hay maestros que ya son bilingües. Generalmente todos los maestros nahuas que iniciaron a dar clases, que iniciaron incluso con esta política de exterminio de nuestra lengua, que no lo lograron en los primeros años, allá hace 45 años aproximadamente. Bueno, algunos ya se jubilaron, algunos están por jubilarse, existen, ¿no? Pero pues hay muchos maestros que hablamos lengua náhuatl y que estamos en el aula, que hablan ñañú, que hablan otomí, que hablan tepegua, que están dentro del aula. Hay muchos que son netamente indígenas. Muchas gracias y bueno, qué bonito que los estudiantes estén aquí, ¿verdad? Y que les retroalimente el seminario, las ponencias. Muchísimas gracias por su participación. Maestro, aquí Virginia Ángeles Van dice Panolti, Nichanti, Phoenix, Arizona. Desde allá nos están, más bien está aquí en el seminario ella. No hace ninguna pregunta, pero nos comparte que... Nepa, Phoenix, Arizona,
Setlapalo, Tenica, Tenihuachacapantlal, Teni Hidalgo, Talcotómic. Saludos. Ok, Isaías Mena, de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, excelente ponencia, gracias por la generosidad de sus experiencias y conocimientos. Carla Sánchez, felicidades al maestro. Virginia Ángeles Van de nuevo. Raúl, yo creo que tú debes de leer esto porque tú eres hablante, yo lo voy a pronunciar muy mal. Lo que ponía era que también se dice Tlazocamatin Mamahuizotzin, es la Ajá, pero variante aquí Ángeles Van dice Mavistic, Motlato, Temachtiani. Las Camatinoquia, Campahuele Campatisto. Ok, Carla Sánchez, felicidades, maestro Onésimo, por tan valiosa conferencia que para nosotros los nahuas es importante escuchar y ser partícipes de que nuestros alumnos amen su cultura y en especial la lengua. Patricio, nuevamente, respecto al término dialecto, en algún momento leí que la lengua es una, es decir, otomí, náhuatl, zapoteco, y el dialecto es cada una de la variabilidad lingüística de esas lenguas. Por ejemplo, no es lo mismo la lengua náhuatl de Hidalgo que la que se habla en algunas partes de la Ciudad de México. Bueno, Raúl Martínez dice que hay 30 variantes dialectales del náhuatl. Y aquí Carla Sánchez, Tlaxcamati, Tlamash, Dalia, Nel, Cuali, Moteki. Buena tarde, doctora Dalia, del seminario, un excelente trabajo. Muchísimas gracias por sus comentarios. Adelante, maestro. Es correcto lo que dice el compañero. Se llaman variantes lingüísticas, sí, y esas se dividen en gramaticales y fónicas, sí. Y sí, efectivamente hay más de 32 variantes lingüísticas del náhuatl, ¿no? Tan solo aquí en la Huasteca hay 12. Aquí en la Huasteca y la Sierra hay 12. Porque puedo yo decir tlacat, que quiere decir hombre, tacat, tagat, 3 variantes, ¿sí? De aquí de la Huasteca, ¿no? Entonces, sí, es una variante lingüística, ¿sí? Se le dice incluso de esa manera, ¿no? Gracias. Le damos la palabra a Misael. Adelante, Misael Cruz. Buenas tardes a todos y todas. Tengo una duda. Soy maestro de nuevo ingreso. Soy maya hablante, yo hablo maya. Soy del estado de Yucatán. Entonces, pues en mi primer año me toca trabajar en una pequeña hacienda. Es una primaria indígena. Yo llego a la comunidad y pues veo que la comunidad tiene unos padrinos coreanos. La comunidad es muy, muy pequeña. Entonces los niños pues no hablan maya. ¿Por qué? Porque los coreanos les están enseñando inglés. Cuando yo llego ahí, pues yo empiezo a hablar la maya, fomentar la maya, promover, les hacía láminas, dibujos, que se expresen diciendo buenos días en lengua maya o los colores, pero pues veo que los niños no quieren, no les gusta, ellos nos están pidiendo que les enseñemos en inglés, pero pues la escuela es indígena, es bilingüe. Entonces, pues allá y hablamos con las mamás y ellos dicen, es que ya no les gusta. Aquí ya nadie habla la lengua maya, es inútil. Y acá los niños pues están modernizando con con la cultura coreana que está en la comunidad. De hecho, apenas ayer llegaron otros coreanos para seguir pues practicando el inglés con los niños, ¿no? Y entonces la escuelita está en proceso de cierre. Está en proceso de cierre. Estuve de contrato. Entonces ya la escuelita pues se le va a quitar la denominación bilingüe indígena para pasarse al otro sistema. Ahora, la pregunta, ¿qué se podría hacer en esta situación? Yo lo promoví, ¿no? Hice muchas actividades en lengua maya. El resultado pues fue positivo, intentaron los niños, pero no tanto como el inglés. Como que les llamó más la atención el querer aprender inglés que la lengua maya. En este caso, ¿qué se sugiere hacer o cómo podríamos seguir promoviendo la lengua maya en la comunidad? Sabiendo que pues los coreanos cada vez están llegando más allí y pues ellos inglés hablan. Bien, hay que llevar a la escuela esas prácticas que se están olvidando, ¿sí? En la comunidad. Por ejemplo, revivir en un evento, por ejemplo, no sé, que hagas un evento de la gastronomía comunitaria,
¿sí? Podría ser rescatar algunas tradiciones propias de la comunidad, si se puede, por ejemplo, en una festividad, la que tú tengas, en los honores a la bandera, podemos hablar de parte de la historia de la comunidad, que es parte de esencia de ellos, es decir, llevar también la medicina tradicional, cómo se curaban antes, hay que ver esa parte, no regresar a la historia para poder desde esa manera decir, a ver, ¿y qué te daba esta planta, no? ¿Qué reacciones colaterales tenías con esta planta? No, pues que no había. Y ahora con este medicamento que es químico, que es procesado, ¿qué cuestiones colaterales tienes, no? O sea, ver esa parte, llegar, rescatar. Ahora sí, hay que hacer el rescate y llevarlo a la escuela, ¿no? De manera de que el alumno y el padre de familia se dé cuenta de la importancia de lo que ellos están relegando, que están dejando, ¿no? ¿Hacia dónde van? Hacia su exterminio. O sea, ver esa parte, ¿no? Es algo que tienes que hacer, yo veo que tienes como que esa disponibilidad, que no se mueran las ganas, al contrario, que florezca entre las rocas eso que se está muriendo. Pero para ello necesitamos que esa disponibilidad no termine. Ok, muchas gracias, maestro. Gracias, Misael. ¿Tú hablas maya? Sí, les voy a saludar en lengua maya. Sí, por favor. Malokin titular Klesh, Vishane Esh, Inkabae Misael, Quintati Upechan Kahal, Ukabae Yashkaba, Yashkaba o Tianti Yucatán, Achnit Olal. Las Camatimiac. Muchísimas gracias por compartir esta diversidad lingüística, cultural muy hermosa, la lengua maya. Adelante, Marco Polo. Gracias, buenas tardes a todos. Pues bueno, mi pregunta es para el maestro, ¿qué nos ha faltado para o qué ha hecho falta para en este proceso organizacional para llevar esta cultura de la paz? Porque pues yo noto cuando ingresan maestros, nunca ponderan si habla alguna lengua indígena o si la habla, supongamos que es un maestro que hizo examen en su lista de prelación, se vio beneficiado y es de los primeros que mandan, por ejemplo, si es de la Huasteca, me lo mandan al Valle del Mezquital. Y si es del Valle del Mezquital, hacia otro lado. Pero como que no los dirigen para que estos procesos de enseñanza-aprendizaje a los pueblos que son indígenas, pues sean más efectivos. Y esto de la cultura de la paz, pues bueno, lo han llamado así, pero este problema se ha visualizado por mucho tiempo y poco ha ponderado a las autoridades llevarlo a lo objetivo, porque lo dejan en lo subjetivo. Sí está plasmado en la ley, las leyes lo han visto desde hace mucho tiempo, pero yo pienso que en los laberintos burocráticos, ese problema, pues poco importa a quien está en a un escritorio, y yo pienso que por ahí ha faltado algo, maestro. ¿Qué es lo que faltaría para cerrar este problema? Ok, lo que yo creo que la mejor tarea que tendríamos que hacer nosotros es atrevernos a cambiar las cosas. Empezar por nuestra aula, por nuestro espacio, después contagiar esto a la escuela, a la zona y así sucesivamente. Empecemos nosotros a hacer el cambio. Demostremos a la parte burocrática que nosotros sí podemos hacer las cosas. Va a haber muchos problemas a los cuales tenemos que enfrentarnos, pero con decisión, constancia y sobre todo con buenos logros podríamos nosotros hacer el cambio. Muchas gracias, maestro Onésimo. Le damos la palabra al doctor Raúl Macuil. Pues muchas gracias por la excelente presentación y pues nada más referirme a lo que ya usted comentaba, de que hay que profesionalizarnos en nuestra lengua también. Hay que conocerla, hay que estudiarla, hay que ser profesionales en nuestra lengua, porque también nos los exigen si quieren que seamos profesionales en otra lengua, pues en la nuestra también hay que hacerlo para evitar escuchar que no se puede, no hay, cómo no, yo soy profesional y se puede. También
existe y por desgracia sigue existiendo este estigma contra las lenguas, como ya lo mencionaba también Misael en su intervención. Se piensa que las lenguas nacionales o las lenguas originarias son inútiles porque no tienen más función que en la familia o en la comunidad, y cuando se presentan eh, situaciones como esa en el área maya o en otros lugares donde llega población extranjera, pues el impacto es grande y además quiere uno aprender la lengua y la propia pues se va olvidando. Y esto lo enlazo a que en muchas universidades los especialistas en las lenguas son extranjeros, los especialistas en las lenguas nacionales. Yo conozco a varios que se menciona que son expertos en esa lengua. Y en alguna ocasión un doctor me dijo, es que yo corrijo a los hablantes, y este doctor pues es extranjero. Porque él hace referencia a que hace falta estudiar nuestra propia lengua y nuestra propia también, la propia lengua y la gramática, ya que si uno la habla, y también lo enlazo con lo que ya comentaba usted, de salir a la comunidad, de bajarse del carro del transporte e ir a visitar, conocer, escuchar y ver las actividades culturales que se realizan en las localidades. No solamente es hablar la lengua, sino darle los contextos que muchas personas pierden de vista esto. Y eso lo enlazo con uno de los comentarios de la compañera que está allá en el Meche. Buscamos trabajos y bibliografía y resulta que mucha está en inglés y mucha está en español, pero es de gente que llega a las comunidades, eh, estudia y se lleva el conocimiento, epistemicidio, donde no dejan nada a la comunidad, llegan, saquean y se llevan todo y lo publican en otras partes. De pronto buscamos bibliografía y no encontramos de autores locales, de gente de la comunidad, y damos por sentado que la oralidad que existe en la comunidad no vale. Siento que sí, sí vale, sí es una oralidad que ha venido transmitiéndose de generación en generación, y esto lo podemos ver en eh, libros académicos donde se trata la oralidad de las comunidades. Pero esta discriminación también, si nosotros citamos a más personajes de apellidos extranjeros, es como mejor para el propio trabajo. Es como si considerar que los de afuera siempre saben más que uno, y eso pues no es cierto. Uno conoce el contexto, conoce el pueblo, conoce la gente, conoce los lugares y los parajes que otra gente no conoce. Yo creo que esta plática de usted, maestro, nos abre pues los ojos y nos abre también los oídos, que podemos escuchar el náhuatl y podemos tratarla como una lengua que aporta ciencia, que aporta conocimiento, y no una lengua considerada como inútil, pues, Tlazocamatinoch. Maestro Onésimo, ¿quiere comentar algo? Pues nuevamente gracias a todos. Yo creo que podríamos pasar el tiempo necesario como para seguir hablando, ¿ah? Pero yo creo que hay otras cosas que hacer, pero la principal es no dejar de hacer lo que nuestra identidad nos dicta. O sea, hay muchas cosas que hacer, pero lo principal siempre tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra lengua, con nuestra forma de vida. Y yo creo que ese es el punto medular en lo que tenemos que centrar nuestra atención. ¿Sí? Sí, mire que hay comentarios de Isaías Mena en Estudios para la Paz. El involucramiento con la comunidad es fundamental. Para educar para la paz, invitar a los consejos de ancianos ayuda mucho. Patricio Méndez, los censos son una trampa, porque entre menos datos de hablantes de lenguas maternas muestren, mayor es el grado que se corre para decir
que un idioma materno ha desaparecido. David López, ¿quieres tomar el micrófono? Adelante. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenido, David, adelante. Muchas felicitaciones al maestro Onésimo, amigo mío en Gracias. Facebook. Excelente ponencia. Voy a hacer un comentario ya que alguien ha escrito algo referente a la pérdida de la lengua. A veces con suma, pues, inexactitud se, se señala, ¿verdad?, de que los pueblos originarios somos los responsables de matar nuestras lenguas. Sin embargo, tal vez se habla nada más desde una posición en la que no se conocen los antecedentes, no se conoce el contexto. Ciertamente ha pasado eso y seguirá pasando. Yo lo viví, lo he vivido. Yo soy el último de mi familia, el último de la generación de mis padres que habla la lengua, que escribe, etcétera, etcétera. Pero no ha sido un camino fácil, sí. La constante negación, la invisibilización, discriminación, el racismo, hay que estar luchando contra ello y aquí el maestro Onésimo no me va a dejar mentir. Sí, e incluso a veces entre la misma familia hay señalamientos. No se diga en el ámbito laboral, no nos bajan de indios, de guarachudos, de tontos, etcétera, etcétera, y no me voy a poner a comentar eso, ¿verdad? Sinceramente a veces noto un poco de insensibilidad hacia nosotros, porque se asume que no queremos nuestro legado, lo queremos mucho, sí, sin embargo, también es pues aceptable, ¿no? El hecho de que entre esta constante negación eh, familiar, comunal, estatal, etcétera, etcétera, pues tengamos que vernos forzados a abandonar nuestra lengua, sí, porque ya no queremos, a lo mejor nuestros padres no quieren que nosotros vivamos lo que ellos vivieron constantemente. Yo no tengo familia, pero supongo que haría lo mismo viendo todo ese panorama, ¿no? Sin embargo, hay que hacer notar que así como hay algunos que, pues, tiran la toalla, ¿no? Habemos otros también que estamos, pues, eh, fuertes en este sentido de seguir preservando lo nuestro y seguir difundiendo lo poco que nos queda, lo poco que hemos aprendido. En estos años que tengo, ¿verdad? Ya son muy pocos, apenas 42 que estoy trabajando en ello, ¿verdad? Se dice muy fácil, pero a veces es bastante complicado. No existen los espacios para que podamos hacer el trabajo que nosotros queremos, porque hay un sinnúmero de trabas, de políticas, de requisitos. No es un camino fácil, ¿sí? Entonces, es importante tomar eso en cuenta antes de vertir comentarios de ese tipo, porque a veces, aunque ustedes no lo crean, tal vez piensan que exagero, sí, sí causan una especie de emoción en nosotros que estamos dedicados a esto, sí, que llevamos un trayecto, pues un poco, por así decirlo, escabroso, accidentado, meteórico, porque no es un camino fácil. Otros tirarían la toalla, donde nosotros seguimos constantes. Y a pesar de todo y de todo, seguimos aquí. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, maestro David, por todo lo que comparte, los sentimientos, y pues ustedes que están frente a grupo en las escuelas indígenas, pues lo viven día a día. Me gustaría pasarle un comentario, maestro Onésimo, de Facebook. Edith Lima Báez, quien le pide que traduzca la tesis al español es epistemicidio indígena. Cambio de tutor, pues atenta contra el derecho fundamental que está en el artículo 1 de la Constitución. Sí, de hecho que mi sustento para pedir y para la autorización de hacer mi tesis en lengua náhuatl estuvo bien argumentado con todos los artículos, sin embargo, no he podido avanzar. Y ustedes saben, y ya lo platiqué en su momento con Raúl, gran amigo, doctor Raúl, disculpa que lo tuteé, pero pues entre camaradas, entre indígenas, no existe el usted. Sí, entonces somos muy directos y bueno, pues es la institución y por eso estamos hoy desde aquí, desde casa y no en la institución. Saludos. Pues me parece que hay mucho que aprender en las instituciones de educación superior, ¿no? Porque se sigue segregando.
El artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo protege más allá de la Constitución y demás, pues hay tratados internacionales que están incluso por arriba de la Constitución, pero usted tiene todo el derecho y cualquier persona que se autoascriba como indígena tiene el derecho de titularse en su lengua, ¿no? Entonces está atentando en contra de su derecho. Maestro, solicite vía oficio, cambie de tutor. Aquí está el doctor Raúl Macuil Martínez, que es hablante de lengua náhuatl, le puede dirigir la tesis muy bien y tenemos más hablantes en la universidad. Entonces, pues ojalá y se logre esa tesis. Adelante, Juan Manuel Hernández. Tendríamos de cambiar de dirección, primeramente. Ese sería lo preocupante. Y ya será en su momento. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Ok, antes que nada agradecer el espacio y de igual manera al maestro Onésimo por por este compartir, ¿no? De toda esta, eh, quisiera llamarlo, esta forma de vida, ¿no? Que es a raíz de esta identidad, ¿no? Lingüística, si así la podemos enunciar. He estado escuchando algunos comentarios. Hace un momento se hablaba acerca de estos epistemicidios que ocurren, ¿no? A raíz de estas colonizaciones que se hacen a los pueblos originarios y que dentro de estas lógicas que imperan y que sobre las cuales nos movemos, ¿no? Porque al final de cuentas estamos bajo ciertas estructuras, llamemos políticas, económicas, sociales, y de las cuales a veces es muy difícil desprenderse. Y yo lo veía así, al hacer esto, es también como ese acto de rebeldía, ¿no? De rescatar lo propio, de rescatar lo cotidiano desde la esencia, ¿no? Misma del lenguaje. Y mi comentario va en función y pregunta hacia el maestro Onésimo, porque en el plan y programa específicamente hablando de primaria, en el plan 2017, que fue el de aprendizajes claves, se señaló de manera ya muy puntual el rescate de todas estas lenguas maternas. Claro, de este enfoque es propiamente psicolingüistas. eh, yo preguntaría, eh, en el actual programa que propone la NEM desde los campos formativos de lenguajes, eh, ¿cuáles son estas diferencias que encuentran respecto al tratamiento, a la aplicación de las lenguas indígenas? Y si esto realmente tiene ese rescate identitario o si solamente es como esta otra parte, ¿no? De este discurso político, donde se trata nuevamente de, por un lado, decir, sí, estamos apoyando todas estas cosmovisiones, visiones, pero desde las estructuras políticas, educativas, desde las cuales se sostienen, pues solo se quedan ahí, ¿no? Entonces me gustaría escuchar ese contraste entre estos programas respecto a este uso de de las lenguas. Gracias. Sí, de hecho, gracias Juan Manuel. Podemos nosotros verificar en cada uno de los proyectos, y nosotros ojeamos en cada uno de sus elementos, independientemente de cuál sea, de los proyectos de aula, de escuela o de comunidad, podemos ver esta oportunidad que se nos da de que el maestro pueda insertar esa identidad étnica, ¿no? Quizás sí está dentro de un discurso, pero si nosotros vemos esa posibilidad, esa flexibilidad que desde la NEM se nos da, esa oportunidad de insertar conocimientos comunitarios, tendríamos que hacerlo, pero como lo dije, tendríamos que buscar primero en nosotros en lo personal, qué es lo que sí podemos hacer y cómo y por qué lo vamos a hacer. Porque si vamos al maestro y decimos, es que ahí está la flexibilidad y si quieres lo haces o si no, no lo haces. Bueno, pues no lo va a hacer. Entonces, empecemos por nosotros, como indígenas, ver la necesidad de incluir
nuestra lengua en esa cuestión crítica que se da, incluso se llama de la interculturalidad crítica, cómo ir insertando paulatinamente y cómo ir fortaleciendo cada uno de los proyectos del aula, de comunidad o de escuela, ¿no? Pero nosotros tenemos que empezar, porque dentro de lo que, del discurso que se da dentro de la NEM, está esa parte, ¿no? La oportunidad de darle al maestro de insertar los saberes comunitarios. Entonces, yo creo, y la identidad local, regional, estatal y nacional, ¿no? Yo creo que está ahí. Gracias. Muchas gracias, maestro. Pues muchísimas gracias, maestro Onésimo. Yo creo que nos queda para más discusión, para más comentarios, para más intercambio. Ya tendremos el gusto de conocer su trabajo de maestría, y bueno, tendremos la oportunidad también de invitarlo a la universidad acá en Pachuca. Le vamos a hacer entrega de una constancia, maestro, que la letra dice así: Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia a Onésimo Francisco Procopio por impartir la ponencia titulada Importancia de la lengua nacional en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco del Seminario Internacional de Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, realizado en esta Casa de Estudio, 3 de julio de 2025, Educar para Transformar, firmada por la doctora Marisol Vite Vargas, directora de la Universidad Pedagógica Nacional. Maestro, nuevamente muchísimas gracias. Le cedo el micrófono al doctor Raúl Macuil. Pues muchas gracias maestro por esta presentación. Gracias a todas y todos por seguirnos en las actividades que realizamos en ese Seminario Internacional de Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Pues los esperamos también para nuestra próxima presentación, que es el 10 de julio. Lo hacemos con este tiempo porque después viene un periodo de vacaciones. El 10 de julio se presenta la ponencia La memoria de la conquista entre los pueblos de Tlaxcala, de el maestro Luis Manuel Vázquez Morales. Él es del CIE de la Universidad Autónoma de Estado de Tlaxcala. Pues mi Tlazocamati noche ican nias inin transmisión, Tlazocamati temachticatzin onésimo nimistlepaloa noche y Tlazocamati noche tlacame guancihuame. Pues muchas gracias a todas y a todos y pues nos vemos el 10 de julio y también gracias a nuestras compañeras y compañeros de controles técnicos quienes hacen posible esta transmisión. Hasta luego y nos vemos para la próxima. Tlazcamatimiac. Muchísimo Juan. Gracias. Gracias.